predicamos de eso unos días atrás. Filipenses capítulo 2, del versículo 5, del versículo 5 hasta el versículo 11. Haya, pues, en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Muy bien. Creo que es una porción muy clara, habla de la deidad de Cristo, de que Él se vació completamente, ¿verdad? Se humanizó, como vimos en la mañana, se dejó golpear, se dejó que se burlaran de Él, que lo escupieran, que le pusieran una corona de espinas y que lo asesinaran, ¿verdad? Porque esa gente que los mató eran unos asesinos, ¿verdad? Entonces, hermano querido, Cristo pronunció 7 frases en la cruz. Algunos dicen 7 palabras, ¿verdad? Es lo mismo, se entiende, ¿verdad? Y la idea esta tarde es que nosotros meditemos en esas palabras y que podamos aplicarlas a nuestras vidas. Las 7 frases, ¿verdad? La primera es: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Número 2, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Que nos recuerda que la salvación es algo posicional que se da en el momento que el pecador cree. 3, mujer, he aquí tu hijo. Juan, he aquí tu madre. Número 4, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A veces así nos sentimos, ¿verdad? Pero no es Dios que se ha alejado, sino que nosotros nos hemos alejado de Dios. 5, tengo sed, tengo, es lo mismo. 6, consumado es, tetelestai es la palabra griega. Y número 7, Padre, en tus manos encomiendo tu espíritu. Así que esas son las 7 oraciones o 7 palabras. Yo voy a apurarme para llegar a las 7. Así que les pido que ponga atención, porque esto es importante. La primera palabra es una palabra misericordiosa, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo fue alguien lleno de misericordia, porque Él dijo esta frase, ¿verdad? Cuando lo estaban crucificando, cuando estaba a punto de morir: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿verdad? Porque el ser humano tiende a ignorar las cosas de Dios, ¿verdad? Los humanos a veces nos empecinamos tanto en las cosas materiales que cosas espirituales muy obvias o muy claras las pasamos por alto. Lo que decía hace poco, ¿por qué tomamos malas decisiones? Porque no tenemos el suficiente conocimiento bíblico para hacer la voluntad de Dios o lo que Dios quiere que hagamos en nuestras vidas. Así que el ser humano, lamentablemente, aún los creyentes, ¿verdad? Aún los creyentes nos metemos mucho en este mundo, ¿verdad? Como decíamos en la mañana, tenemos esa frase muy olímpica, ¿verdad? Es que si no trabajo, no como, ¿verdad? Cuando ha habido bendición, ¿verdad? Y podemos dedicarle tiempo a las cosas espirituales. Jesucristo, al sufrir el rechazo de los incrédulos, los perdonó para enseñarnos a perdonar.
Sí, de hecho, los que fueron más groseros, como vimos en la mañana, fueron los soldados romanos, ¿verdad? Que lo escupieron, lo golpearon, ¿verdad? Lo desnudaron, le pusieron un manto de púrpura en su cuerpo, echaron suerte con su ropa. ¿Qué les había hecho? ¿Verdad? Y dijimos de que la palabra de Dios muchas veces ofende, aunque uno no quiera hablar de pecado, ¿verdad? De que somos pecadores, la gente se ofende. La gente se ofende. Bueno, es más, la gente hoy es bien frágil y fácilmente se molesta. Jesucristo, al sufrir el rechazo de los incrédulos, ¿verdad? De los sacerdotes, de los fariseos, de los escribas, de los soldados romanos, de Simón de Cirene, del pueblo inclusive. Ese pueblo que gritó muchas veces, crucifíquenle, crucifíquenle. Él dijo, Padre, perdónalos a todos, porque no saben lo que hacen. Bueno, de hecho, es más, la voluntad de Cristo Jesús es que nadie sea condenado y que todos lleguen al conocimiento del Hijo de Dios, que tengan vida eterna. Por eso Él dice, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. El corazón de Cristo estuvo lleno de perdón para el prójimo, que lo enseñó en el Padre Nuestro. ¿Se recuerda? El Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu... No, ustedes fueron rezadores, ¿verdad? Wilber fue rezador allá en el Sirigual. Siri. No, perdón. Que está santificado sea tu nombre, vénganos tu reino, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdona nuestros pecados, así como nosotros perdonamos a otros que nos ofenden. Entonces, ahí estaba incluido el perdón. Entonces, hermano querido, tenemos un Dios perdonador, ¿verdad? Un Dios que puede salvar hasta el hombre más salvaje que puede existir en la tierra. Jesucristo llegó a comprender, amar y bendecir tanto a los asesinos judíos como a los romanos. Sí, Cristo llegó a comprender, amar y bendecir tanto a los asesinos judíos que le hicieron un juicio eclesiástico fraudulento, ¿verdad? De madrugada, y también a los romanos, ¿verdad? A aquel Pilato que se lavó las manos y sabiendo con seguridad que era inocente, como buen político, le dio al pueblo lo que quería, para quedar bien con su imagen. Terrible, el Pilato. Mire cómo días después, quizás alrededor de un año después que Cristo muere en la cruz, el siervo de Dios, Esteban, dijo esto. Y apedreaban a Esteban, mientras él invocaba y decía, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto de rodillas, clamó a gran voz, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. ¿Y qué significa la palabra dormir? Falleció. ¿Se da cuenta cuando un hombre de Dios tiene un corazón inclinado para que la gente no se pierda, mas tenga vida eterna? Ese era Cristo, ese era Esteban. Hombres llenos del Espíritu Santo que sí, estaban conscientes que iban a morir en manos de pecadores, asesinos, ¿verdad? Pero tuvieron, ¿cómo se llama? El valor de pedir perdón por ellos. ¿Para qué? Para que se salvasen. Es más, ese debería ser el pensamiento y el sentimiento de un creyente. O sea, ¿para qué fuimos salvos? ¿Cómo es que estamos seguros que tenemos vida eterna? Démosle esa gracia a la gente, pues. O sea, el ministerio, como dije hace poco, que no se puede eludir de todo creyente salvado por gracia, es el evangelismo. Es lindo que aquí los hermanos canten, estén en escuela bíblica, hagan lo que hagan, es excelente ese servicio. Yo agradezco a Dios por los que sirven en esta iglesia, pero el ministerio que nadie puede eludir es
el de ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Y cuál es el evangelio, hermano? Que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó el tercer día, conforme a las Escrituras. Este pensador, este filósofo, Lucio Séneca, dijo lo siguiente: Nos dice que los crucificados maldecían el día en que nacieron, a los gobernantes, a sus madres y a todo y a todos. Incluso terminaban escupiendo a los que les miraban. ¿Sí? ¿Hizo Cristo ese tipo de cosas, hermano? No. Dice Isaías que como manso cordero fue llevado al matadero por amor a nosotros. Es seguro que los asesinos de Cristo esperaban oír quejas, gritos y maldiciones del Cordero de Dios, pero ellos solamente oyeron un glorioso: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Eso, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y esa frase habla de perdón paternal, de misericordia y de mucha gracia. ¿Verdad? Que la gracia de Dios hace que un creyente no odie a otra persona. Y hermano, y el sentimiento negativo más perverso es el odiar a otra persona. Eso carcome al que lo carga. ¿Qué dice Isaías 53:12? Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Y orando por los transgresores, por los pecadores, por sus asesinos, dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese es perdón paternal, esa es misericordia, esa es gracia divina. Vamos a la segunda palabra, es una palabra alentadora, y es la siguiente: De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿De qué habla esa palabra, hermano? ¿Es esa una promesa? Sí, ¿verdad? ¿Promesa de qué? De salvación, de justificación, de vida eterna. ¿Y hizo méritos ese hombre? Dicen algunos por ahí, es que él no se bautizó porque no podía bautizarse. Pero el bautismo es importante para la salvación. No, es por gracia. Porque por gracia sois salvos. Sí, por supuesto que el bautismo de agua es importante, pero es más importante el bautismo por el Espíritu, que ocurre en el momento que el individuo pone la fe y viene el Espíritu Santo a la vida, ahí nace de nuevo y su cuerpo se vuelve un templo y morada del Espíritu Santo para siempre. Antes algunos predicadores decían: hermano, tenga cuidado, porque si usted peca, se le sale el Espíritu Santo. No, no es cierto, no es cierto. Lo que hace Dios a los creyentes cuando somos desobedientes es que nos disciplina, no se nos sale el Espíritu Santo, ¿verdad? Y a veces nos disciplina con temor, tristeza, insomnio, problemas en la casa, bueno, etcétera. No quiero sugestionar a nadie, pero Dios tiene sus métodos para disciplinarnos, hermano. Por eso es saludable confesar los pecados personales cada noche. La salvación del infierno es solo por la gracia, solo por la fe y solo por Cristo, solo por la palabra y solo para la gloria de Dios. Ahí están las 5 solas que los reformadores, hablando de Lutero, de Zwinglio, otros más, las instituyeron. Que la vida eterna es solo por la gracia, solo por Cristo, solo por fe, solo por la palabra y solamente para la gloria de Dios. Por eso aquí enseñamos que el humano solamente tiene que ejercer la fe para ser salvo y nada más.
¿Para qué? Para que toda la gloria, toda la honra, toda la magnificencia sea para Cristo. Nosotros, pecadores redimidos, pecadores en recuperación, ¿verdad? ¿Qué dice Isaías 53:11? Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Ahí está, ¿verdad? Verá el fruto de la aflicción de su alma, de Cristo, y quedará satisfecho. Perdón, Dios el Padre. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, a través de la palabra. Muchos van a ser salvos por la gracia de Dios, ¿verdad? Por la fe en Cristo. Y llevará las iniquidades de ellos. Esa es la salvación, es la justificación. Isaías 1:18. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Lo que nos enseña la frase es, hoy estarás conmigo en el paraíso, es de que la salvación eterna ocurre en el momento que la persona pone la fe en Cristo, ¿verdad? Y este es un versículo clásico de Isaías, ¿verdad? Que Isaías hace es más, el llamamiento primario de ese versículo es para el mismo pueblo de Israel, que en ese tiempo andaba descarriado, los sacerdotes eran unos corruptos, ¿verdad? Y andaban desviados. Por eso dice Isaías, venid luego. Bueno, es más, y le dice eso a toda persona, a todo inconverso. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Dios Padre quiere que la gente ponga la fe en Cristo, no tanto que se haga miembro de una religión. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Eso ocurrió exactamente en el momento que Cristo le dijo a aquel delincuente, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Todos sus pecados en ese momento fueron perdonados, aún el pecado que minutos atrás este individuo había insultado a Cristo en la cruz. Esa es misericordia. Esa es la gracia de Dios, que a veces cuesta entenderla y a veces pensamos que es una licencia para vivir desordenadamente. Nada que ver. Nada que ver. Y mira, hermano, cuando señalemos el pecado de otra persona, tengamos cuidado, porque también nosotros somos pecadores. Y en eso consiste la gracia, en entender el pecado personal de la otra persona. Porque a veces cuando señalamos el pecado de otro, como que nos ponemos más espirituales, como si fuésemos más santos o mejores nosotros. Nada que ver. Nada que ver. Pero sigamos en ese punto. Isaías 55:6. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. Y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Hermano, el Antiguo Testamento es pesado para entenderlo, pero están estas joyas, como el versículo anterior, donde es nuestro Dios lleno de misericordia, le hace un llamado a la gente: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, porque va a llegar un momento que va a ser demasiado tarde, o van a haber personas que mueren instantáneamente. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos. ¿Dónde está el problema del humano? Es que yo quiero hacer esto y lo hace. O sea que el pecado aquí nace primero. Tenga cuidado con la mente. Deje el impío su camino y vuélvase a Jehová, el cual tendrá en él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será
amplio en perdonar, el que dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Romanos 5:20. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. Mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. ¿Se fijó? De Isaías venimos a Romanos, ¿verdad? Ese versículo no enseña que entre más peque yo, Dios va a tener más gracia. Nada que ver. No significa eso. Pero aquellos creyentes que practican la licencia, así lo entienden. No, si yo soy salvo por gracia y puedo vivir como me da la gana. No has entendido la gracia. No has entendido la gracia. La gracia produce una actitud de agradecimiento. Es como aquel ejemplo que se pone ahí en el libro del Evangelio, que si usted va caminando, ¿verdad?, por la calle y pasa por un edificio y se cae un piano y viene un individuo y le empuja a usted para salvarlo, y luego ese individuo le dice, mira, llévale esta carta a mi familia, ¿le haría usted el favor a esa persona? Claro que sí. Si me salvó la vida, en agradecimiento le voy a llevar esta carta a la familia del difunto que me salvó. Ese es agradecimiento, hermano. Ese es agradecimiento. Entonces la ley dice, ¿y quién pidió la ley, hermano? Los mismos judíos. Señor, dan los mandamientos y haremos todo lo que tú dijeres. Se pusieron el lazo en el cuello. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase. O sea, la ley nos dice que somos mentirosos, que codiciamos, que deshonramos a los padres, que mentimos de vez en cuando, aunque sean mentiritas piadosas. Eso hace la ley. Mas cuando el pecado abundó, ¿sobreabundó qué? La gracia. Para que así como el pecado reinó para muerte, el pecado es un rey, así también ahora la gracia reine por la justicia para vida eterna. ¿Mediante quién? Esa es la gracia, hermano. La gracia es la que nos salvó. La gracia de Dios es la que nos salvó. Y deberíamos de vivir agradecidos todos los días, que no vamos a ir al infierno por los siglos de los siglos. Hermano, piensen en esa pobre gente que está sin Cristo allá afuera, que se van a morir algún día, aunque se cuiden mucho y hagan dieta y ejercicio, y está bien que lo hagan, ¿verdad? Pero se van a morir. Y si viven para cuidar su cuerpo y su dieta, ¿verdad?, o sea, están perdidos. Debe predicarles el evangelio de la gracia, ¿verdad? Así que cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia de Dios. De cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Fue una promesa para el bandido de la cruz, pero también para nosotros, que fuimos bandidos. Bueno, yo fui súper bandido, muy bandido. Bueno, 1 Timoteo 1:15. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. En el siglo I, hermano, Saulo de Tarso era un tipo muy popular, ¿verdad? Hijo de una familia influyente, educado a los pies de Gamaliel, fariseo de fariseos, celoso de la ley, que perseguía cristianos y los arrastraba y los metía en la cárcel. Ese tipo era famoso, hermano. Era una eminencia espiritual, como vimos en Filipenses semanas atrás. Pero, dice Pablo, como yo era el primero de los pecadores,
fui recibido a misericordia. ¿Para qué, Pablo? Para que Jesucristo mostrase en mí, el primero de los pecadores, toda su clemencia, ¿verdad? Para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. La gente decía, bueno, y este que antes perseguía a la iglesia, este que era perseguidor, hoy es predicador de buenas nuevas para salvación. Buen ejemplo, ¿verdad? Después de ser un perseguidor de la iglesia, ahora era un predicador. Esa es la gracia. Esa es la gracia, ¿verdad? Muy bien, vamos a la tercera palabra, y es una palabra cuidadosa, que dice: mujer, he aquí tu hijo. Juan, he ahí tu madre. Sí, pero ¿cuál es el contexto de esa frase corta? Ahí está en Juan 19, 26, 27. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. ¿Qué había pasado, hermano? Usando el método deductivo y la lógica, por supuesto, ¿verdad? ¿Por qué Cristo hizo eso? Porque para Cristo la familia es primero. Y yo les animo a ustedes, hermanos, que siempre pongan a Dios en primer lugar, luego la familia, luego la iglesia y su servicio al Señor. La familia es importante. Mire, la familia es una de las instituciones que Dios creó para moldearnos. De hecho, si usted tiene un cónyuge difícil, no, aquí no hay, no creo que haya, pero te lo voy a decir de todos modos. Si tiene un cónyuge tóxico o tóxica, esa es la herramienta que Dios ha permitido para moldear su vida. Porque en el matrimonio jamás usted va a cambiar a otra persona, no, cambie usted. Cambie usted. Es bien difícil cambiar a otra persona. ¿Entiendes? Entonces la familia es importante para Cristo. ¿Qué había pasado acá, hermano? Por lógica, José había fallecido, ¿verdad? Acuérdense que en Israel una viuda, ¿se acuerda de Noemí en el libro de Jueces? ¿Verdad? Quedaba desamparada. Los hijos, los hermanos carnales de Cristo no eran muy piadosos. De hecho, al principio lo rechazaron a él. Entonces esta mujer quedó una viuda. Por eso Cristo en una ocasión resucita al hijo de la viuda de Naín, porque esa mujer iba a quedar desamparada. Repito, en la cultura judía, una mujer viuda, eso era grave. Tenía que mendigar, ir a los campos de la gente rica, así como fue Ruth al campo de Booz a recoger espigas del suelo. Entonces, ella quedó sola. Mire, y valiente, porque estaba cerca de la cruz. Y Juan apóstol también valiente, estaba cerca de la cruz. Los demás apóstoles habían huido. Es más, después Cristo los haya pescando, ¿me entiendes? ¡No! Les dijo él, los voy a hacer pescadores de hombres. No se me duerma, no se me duerma. ¿Ah? Gracias. No, dije, lo mire Bacabediano, me está viendo, vení. No entendieron que los hizo pescadores de hombres, no pescadores de chicas, como acá en Cuco, ¿verdad? Ese solo hembras evangelistas, de bandidos. Allá pescando. Y cuando el apóstol Pedro ve a Cristo, ¿me entiende?, resucitado, y él en poca ropa, ¡pum!, se tiró al mar, de vergüenza. Entonces, hermano, para no sentir vergüenza ante el Señor, seamos agradecidos, seamos agradecidos. Así que Cristo deja a su madre biológica en manos del apóstol querido, ¿verdad? Aquel que se recostaba en el pecho de Cristo.
Jesucristo tenía deberes terrenales y espirituales y los atendió cuidadosamente, encomendando a aquella buena madre al discípulo amado. Sí. 1 Timoteo 5:8 dice: Porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe, y es peor que un incrédulo. Exacto. Repito, por eso el Señor ha dejado herramientas como la familia, como el trabajo, como su iglesia local. Hermano querido, esta es su iglesia local. Usted la escogió, usted vino acá. ¿Me entiende? Entonces, sea fiel a Dios y responsable en asistir a su iglesia local, ¿verdad? ¿Por qué es una herramienta de Dios? Porque con su asistencia medimos cómo anda su nivel espiritual. Así de fácil, ¿verdad? ¿Qué dice Proverbios 15? La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Y usted ay, las madres. Usted cuando quería ir a alguna parte, ¿a quién le pedía permiso? ¿A su mamá o a su papá? ¿A quién? ¿A quién, Mario? Está dormido. Uno iba de la mamá porque es más blandita, ¿verdad? Y preguntarle a tu papá, le decían a uno, ¿verdad? Sí, porque los papás a veces miden más el peligro, tienen mayor experiencia en el mundo, ¿verdad? Y son intransigentes, y es bueno, ¿verdad? Son intransigentes. Entonces, ¿qué dice el versículo, hermano? Que la madre que consiente mucho a su hijo lo va a avergonzar, ¿verdad? Lo va a avergonzar. Así que madres jóvenes y futuras madres con niños pequeños, pongan atención a la palabra de Dios. No soy yo, no me mire así, ¿verdad? ¿Y qué dice? La vara y la corrección, la sabiduría. Sí. Sí, hermano. Si Mr. Miguel Sánchez no me hubiese castigado como me castigó, estaría en el cementerio, hermano. Si es que yo era salvaje, ¿me entiendes? Por eso le dije, yo era bandido, era pío y medio, ¿verdad? Y él me castigó muy fuerte y se lo agradezco hasta este día, fíjese. Me dolía cuando me pegaba con un lazo, ¿me entiendes? Dejo de hamaca, de doblado, ¿me entiendes? Porque no quieres entender, ¿verdad? Como no entender las palabras, te va a caer, ¿verdad? Efesios 6:2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Honra, respeta, hacele caso, sé obediente a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. O sea, Dios lo promete, ¿verdad? Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y usted ve en este país cuánto muchacho joven muere. Y tantas cosas que salen en internet. Creo que ayer fue que solo vi el título y me molesté y no quise leer la noticia completa de una muchachita que se murió haciendo de esos retos famosos que salen en TikTok. Como los padres modernos, ¿verdad? Lo que hacen es darle una tablet o un teléfono al niño para que se eduque, para que esté calladito, para que esté quieto, para que no moleste. Aunque no me digan amén, yo lo sé. Yo lo sé. Y la niñita vio un reto, de los tantos retos estúpidos que salen en las redes, ¿verdad? Lo quiso hacer y falleció. Le dije, no leí la crónica de la noticia porque me molesté. Pregunta. ¿Quién podría consolar a María otra vez cuando el misterio de la ascensión de Cristo lo arrebatará de nuevo de sus manos? María sufrió mucho al ver a Cristo crucificado.
Pero luego se alegró por cerca de 40 días verlo resucitado y oye bien, las últimas clases que Cristo le dio a ella y a sus apóstoles. Porque eso hizo Cristo, o sea, seguir dándole conocimiento de la palabra de Dios a los apóstoles. Y luego de 40 días que María lo disfrutó y lo vio glorificado, ascendió al cielo. Y está a la diestra de Dios Padre, intercediendo por nosotros. Porque tenemos un enemigo, un acusador, el enemigo de nuestras almas, que nos acusa delante de Dios. Pero Cristo dice, sí, Giancarlo hizo eso. Lloró el martes o miércoles, amargamente, ¿verdad? Miércoles, ¿verdad? Demostrando como que quiere más el equipo que a mí, yo lo perdono. El que entendió, entendió. Espérate, ya te va a tocar el otro equipo la otra semana. Espérate. Vaya, pues, va. Punto y aparte. Vamos a la cuarta palabra, una palabra de angustia. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Wow. ¿Cómo se habrá sentido Cristo, hermano, en ese momento? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dice Luis Contreras, un predicador mexicano que a mí me gusta, es mi segundo predicador favorito. Decía él de que por Cristo dijo eso en la cruz, porque él estaba sintiendo el castigo eterno que toda persona merece cuando rechaza a Cristo. Él lo vivió en su propia carne y además en ese momento se estaba dando exactamente la propiciación. Cristo estaba muriendo por todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros, y eso estaba satisfaciendo la ira y la justicia de Dios. Ya que los humanos no pueden cumplir mi palabra y son pecadores y ponen la fe en Cristo y siguen pecando, este Cordero ha pagado por sus pecados pasados, presentes y futuros. Dios es bueno, Dios es justo, y para salvar pecadores como nosotros, descargó su ira en Cristo Jesús. Él sigue siendo bueno y sigue siendo justo. ¿Verdad? O sea, el castigo que nosotros merecíamos, Cristo nos sustituyó en la cruz, y Él recibió toda la ira, toda la justicia de Dios el Padre. Muy bien. El Señor Jesucristo sintió en carne propia la soledad para que los redimidos se sientan amparados y no solos y desamparados. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios Padre desamparó a su Hijo para ampararnos a nosotros, para abrazarnos, para adoptarnos. Cristo sintió en carne propia la soledad para que nosotros, los redimidos, nos sintamos amparados y no solos, ni tristes, ni desamparados. O sea que, el sacrificio de Cristo en la cruz fue supremo y todo suficiente. Es más, Él dijo, consumado. Eso lo vamos a ver más adelante. Hebreos 13:5. Sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos con lo que tenéis ahora, porque Él dijo, no te desampararé ni te dejaré, de manera que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Pero Dios Padre desamparó a su Hijo, pero a nosotros nos ha prometido, no te dejaré, no te desampararé, ni te dejaré. ¿Verdad? Es nuestra sensación de pecado personal que nos hace sentir que Dios está muy lejos, que Dios no me oye, Dios no me sana, Dios no restaura mi matrimonio, Dios no restaura mi familia. No. Nosotros somos los que nos alejamos cuando vivimos conforme a nuestra concupiscencia,
o conforme a nuestros deseos carnal, que yo quiero hacer esto, que esto no es pecado. Sí, a veces son cosas que no son pecados realmente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿es pecado ir a la playa, hermano? No. Pues vaya, no. Pero el día domingo, hermano, el día domingo, este es un lugar. No es pecado ir a metro, ir a un baby shower, ir a un restaurante. Pero cuando se trata de una cita con el Señor, sí, se hace pecado porque nos hacemos amigos del mundo, y el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Es decir, que no está en comunión con Dios, no es que lo expulsa de la familia, ¿verdad? Entonces, esa es la promesa: no te desampararé ni te dejaré. Por eso es saludable estar en comunión con el Señor, confesando los pecados a diario, para que no sintamos esa soledad. ¿Por qué el alcoholismo y por qué el consumo de drogas es muy popular, hermano? Porque la gente se siente sola. ¿Por qué las pastillas para dormir son muy populares, o los antidepresivos? Porque la gente se siente sola. Y puede estar rodeado de una familia numerosa, pero se sienten interiormente solos. Sin Cristo, pues, sin esperanza, sin saber a dónde va a ir el día que mueran. Y a veces los humanos llegan a un negacionismo. No, si el infierno no existe. No, si ahí dice un amigo por ahí que el infierno es la tumba, y termina todo. Ajá. ¿Es el infierno una tumba, hermano? La Biblia no dice eso. Pero mucha gente se consuela con ese pensamiento o esa doctrina del infierno. No, uno se muere en la tumba y termina todo. No hay juicio del tribunal de Cristo, no hay juicio del trono blanco. Esos son inventos de los evangélicos. No, es bíblico. Es bíblico. Pero continuemos con nuestra palabra angustiosa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La presencia divina abandonó a Cristo cuando se hallaba en la cruz, cargado con nuestros pecados como sustituto nuestro. Ya lo dijimos, eso es la propiciación. Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Cómo se le llama a eso, teológicamente hablando, en el librito del Evangelio? Imputación. Dios el Padre tomó todos los pecados de todas las personas, de todos los tiempos, y los colocó, los imputó en el cuerpo de Cristo. Y Cristo, como es Dios, los pudo soportar, pudo morir por ellos y pudo resucitar, para que también nosotros resucitemos para vida eterna. Y ahí está nuestra antigua forma de vivir. Todos nos descorríamos como cabras, como ovejas, perdón. Cada cual se apartó por su camino, mas Dios cargó en él. Él es Cristo. El pecado, los pecados, debe decir, ¿no se entiende? De todos nosotros. Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es un versículo clásico para molestar a los hermanitos en la iglesia. Mire, este versículo tiene dos partes. Porque la paga del pecado es muerte. Para el inconverso, el pecado, esa muerte es primeramente espiritual, separado de Dios. Luego es física, muere físicamente el individuo. Y por último es muerte eterna en el infierno. Por eso la mayoría de personas, la mayoría de no creyentes, le tienen miedo a la muerte. Es que no sé a dónde voy a ir. Y existirá la vida eterna, la gloria. Se preguntan, pero no averiguan, no preguntan, no escudriñan, no se acercan a preguntar. No. Buscan otras cosas para divagar su mente. Música, películas, deportes, política. Y no buscan lo esencial de la vida.
¿a dónde voy a ir el día que me muera? ¿Tiene respuesta a esa pregunta, hermano? ¿Puede un humano saber con certeza a dónde va a ir el día que muera? Sí, claro, claro. La Biblia nos da la respuesta. Porque la paga del pecado es muerte. En el creyente es muerte primeramente posicional. Cuando puso la fe en Cristo, el creyente murió con Cristo, fue sepultado con Cristo y resucitó para vida nueva. ¿Verdad? Esa es la muerte para el creyente. Pero también puede ser una muerte temporal o también una muerte operacional cuando el creyente vive la vida cristiana según su naturaleza pecaminosa. No somos robots. Los creyentes podemos elegir si vivimos según el Espíritu Santo o según la NP, naturaleza pecaminosa. Pero la buena noticia es de que más el regalo, no es un premio, más el regalo de Dios es vida eterna. ¿En quién, hermano? En Cristo Jesús. ¿Y por qué lo repite tanto? Porque no lo entendemos a cabalidad. Porque no transforma completamente nuestra vida. Como que creemos que, como que era obligación de Cristo salvarnos. Hoy somos salvos. Y yo sé que no es fácil entenderlo, yo lo sé. ¿Por qué? Porque tenemos muy poco conocimiento bíblico. Mire, hermano, Romanos del 1 al 8, todo creyente que no tenga seguridad de salvación debería de leerlo una vez al mes. Romanos del 1 al 8. Dice 1 Pedro 2:23. Jesucristo, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Estamos en la palabra, Dios mío, ¿por quién me has desamparado? Jesucristo cuando le maldeció, oye bien, mire lo que dice, ¿estaba Pablo cerca de la crucifixión ese día, hermano? Claro que sí, claro. Y quizás era uno de los que maldecía. Maldito ese impostor que se hace llamar hijo de Dios. Ese es un maldiciente, hermano. O perdón, es Pedro, ¿verdad? Pedro se dio cuenta que mucha gente maldijo a Cristo. Lo tenía como un impostor. Cristo, cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando sufría mucho, no amenazaba. Y dice, quien llevó el mismo, nuestros pecados, plural, pecados pasados, presentes y futuros, en su cuerpo sobre el madero. De aquí, hermanos, sacamos la doctrina de la sustitución. No es un invento del librito del Evangelio, hermano. Ahí está la importancia. Para que nosotros, estando muertos en delitos y pecados, vivamos a la justificación. ¿Se da cuenta? Vamos rápidamente a la quinta palabra. Pues me falta chef. Sí, voy por la quinta, cabal. Ya termino. La palabra expresiva, rapidito. Sed tengo. Esta es una expresión de la necesidad física que sentían todos los crucificados a causa de la pérdida de sangre. Claro, Cristo estaba deshidratado. Había perdido mucha sangre, mucho líquido. Y vimos en la mañana que le dieron un vinagre, un vino barato, un anestésico, que lo rechazó. Mateo 5:6. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Fíjense que Cristo no dijo, tengo hambre y sed de justicia.
Porque si él hubiera dicho eso, hermano, baja de la cruz y desaparece a todos los romanos, a los judíos, a los sacerdotes, a los fariseos, al pueblo. No dijo eso, que tenía hambre y sed, tenía sed física. Jesucristo en la cruz sintió sed, pero Él ha satisfecho a muchos pecadores sedientos de perdón, comunión y vida eterna. Otra vez, por favor. Jesucristo en la cruz sintió sed, pero Él ha satisfecho a muchos pecadores sedientos de perdón, comunión y vida eterna. Jesucristo llegó a tener mucha sed física para satisfacer nuestra sed espiritual. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, los que hemos creído ya no tenemos sed de... ¿Cómo se puede ser salvo? No, hemos puesto la fe en Cristo. Voy a adelantarme porque tengo poco tiempo. Sexta palabra, la palabra garantizadora, tetelestai, que significa consumado es. Esta palabra es grande, alentadora y muy significativa para nosotros. Jesucristo hizo una obra completa, suprema y todo suficiente para el creyente, para que el creyente no obre para su redención y justificación. Eso no significa que no va a hacer buenas obras. Acuérdense que dice Pablo en Efesios 2:10 de que, decímelo, Denis, vos sabes mejor. Dice, porque por gracia son salvos. No, que somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces, la buena obra es el resultado de que ahora somos salvos, no un requisito para ser salvos. Porque también algunos se escudan en, ya soy salvo y voy a vivir como yo quiero. No dice eso Efesios 2:10, ¿verdad? Consumado es una palabra alentadora, significativa. Cristo hizo una obra completa y todo suficiente para que el creyente no haga una obra para tratar de salvarse. Él dijo, consumado es, consumado. Colosenses 2:13. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados. ¿Quiénes son los incircuncisos? Los incrédulos, claro, sí, los que no han puesto la fe en Cristo. No tienen circuncidado el corazón como los creyentes, ¿verdad? Entonces, ahí está un buen versículo donde dice que Cristo murió perdonándoos todos los pecados. ¿Y cuáles son todos? Los pasados, los presentes y los futuros. Un pago completo, ¿verdad? Se han hallado papiros de recibos de impuestos que tienen escrito la palabra tetelestai, totalmente pagado. Tetelestai, ahí me equivoqué, discúlpeme, ya tenía sueño. Tetelestai. ¿Así es, Denis? Así es, tetelestai. Es que este no puede leer bien. Ándalo en lengua, totalmente pagado. Por la muerte de Cristo, la deuda por el pecado de la humanidad ha sido completamente pagada, de una vez y para siempre. Sí, dice Hebreos 12:2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Me gusta esa frase. Puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador. Consumado es, o sea, es que terminó completamente su obra perfecta en la cruz, ¿verdad? Y luego dice, se sentó, ¿a dónde? ¿Para qué? Para interceder por nosotros los creyentes.
Bueno, vamos a avanzar, nos vamos a ir rápido a la palabra reveladora y terminamos con esto. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esa fue la última frase, ¿verdad? Él se encomendó al buen Padre, a Dios Padre. Pregunta: ¿Por qué los no creyentes temen al momento inevitable de la muerte física? no saben a dónde van a ir, ¿verdad? Y se inventan sus propias doctrinas humanas o de religiones antibíblicas, ¿verdad? Como ese de que en la tumba se termina todo, ¿verdad? Los redimidos hemos encomendados todos nuestro ser al pastor y obispo de nuestras almas. Sí, Cristo se encomendó a Dios el Padre y nosotros, dice el apóstol Pedro, ¿verdad? Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Ajá. Jesucristo es nuestro pastor, nuestro obispo, es más, nuestro sumo sacerdote, ¿verdad? Que Él era el sacerdote y también fue el sacrificio por nosotros. Y terminamos con esto. El Redentor, hecho hombre, va a entrar en el mundo espiritual. Va a subir al cielo pasando a través del infierno, en el mismo Calvario y un poco más tarde de un modo literal. Le dije hace poco dije hace unas semanas de que está muy de moda en círculos evangélicos que ya no se predica del infierno, ¿verdad? Y porque de hecho algunos pastores abiertamente han dicho en red de que no existe, ¿verdad? Pero la Biblia dice que Cristo cuando murió, dice en Primera de Pedro, que Él descendió a los infiernos y se presentó ante los espíritus para decir: miren, estoy vivo, ¿verdad? De hecho, hemos visto estas siete palabras, ¿verdad? Pero, hermano, Cristo vive, ¿entiendes? Cristo resucitó. El Redentor hecho hombre va a entrar en el mundo espiritual, va a subir al cielo pasando a través del infierno, como dice Primera de Pedro, en el mismo Calvario y un poco más tarde, de un modo literal, como dice Primera de Pedro. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cristo se encomendó a Dios el Padre, ¿verdad? Y nosotros también, y tenemos esta promesa, ¿verdad? Que Él fue a preparar moradas o habitaciones para nosotros en la Nueva Jerusalén, donde vamos a vivir por los siglos de los siglos de los siglos. Dios les bendiga. Oremos, por favor. Padre, te damos gracias, Señor Dios, por ese sacrificio